Hola, buenas tardes, amigos, amigas. Muchas gracias por estar con nosotros en esta masterclass. Aquí me acompaña Guadalupe Lepe, directora general de Human Development Solutions y también directora de Talent Mapping, un área muy interesante de nuestra empresa. Bienvenida, Lupita. Muchísimas gracias, Carla. Bienvenida a todos. Bueno, pues el día de hoy justamente es cómo implementar una estrategia de bienestar para poder tener un equipo fuerte y comprometido con la empresa. Y bueno, pues vamos a empezar a platicar qué es lo que vamos a obtener cuando terminemos de esta masterclass. Vamos primero a entender cuáles son los principales retos que enfrenta pues nuestras empresas cuando justamente las personas no están viviendo en bienestar. También, ¿qué significa el bienestar? ¿Cuál es la percepción que tienen de bienestar tanto las organizaciones como las personas que trabajan en la organización? Y de alguna manera, ¿cómo ha ido cambiando esta percepción de bienestar y cómo lograr el bienestar a través del tiempo, a través pues de las necesidades culturales de las generaciones? Y cómo es importante también tomar en cuenta algunas de las cosas que motivan el bienestar, como los valores, etcétera, para el proceso de contratación dentro de tu empresa. También 5 áreas muy importantes e intrínsecas dentro de una estrategia de bienestar a largo plazo, que eso es muy importante. Y bueno, pues creo que lo más importante, nuestra fórmula, la fórmula de Human Development Solutions para poder desarrollar una estrategia de bienestar y tener personas sanas y felices en su empresa. Muchísimas gracias, Carla. Y fíjense cómo, amigos, aquí en esta masterclass, creo que es una masterclass como muy oportuna, ¿no? Nos toca ver, no me dejarás mentir, Carla, muchos clientes, muchas empresas que están sufriendo desde la gente, ¿no? Estos procesos respecto al balance, ¿no? También es cierto, y lo platicarás en un momento dado, cómo se ha ido evolucionando la pandemia que venimos saliendo, las diferentes situaciones y retos que se empiezan a presentar. Y de alguna manera, pues hoy, ¿no? Después de la pandemia y con retos en el horizonte, pues las empresas empiezan lógicamente, a empezar a ver aquellas cuestiones que son retadoras para su efectividad, primero, ¿no? Para esta retención de personal y para muchas otras cosas. Entonces, algo que es muy importante, amigos, tener claro es qué me beneficia o cuáles son aquellos retos que la empresa tiene para abordar cuando trabajamos en temas de bienestar. Entonces, primero es la falta de productividad. Muchas empresas empiezan a tener falta de productividad y, por supuesto, pues empiezan todas estas variables o todos estos cuestionantes sobre qué es lo que está pasando, que no se están dando los resultados esperados. El no tener el bienestar o el no tener el balance necesario pudiera estar afectando la productividad. Falta de motivación, ¿no? Es lo mismo. En esta diferente ángulos en los que los colaboradores empiezan a trabajar, empiezan a no percibirse desde un punto de vista equilibrado, hay ciertos motivadores no cumplidos, ciertos satisfactores que no se alcanzan, y entonces empezamos a tener estos posibles resultados en cuanto a los colaboradores no están motivados. Incumplimiento de resultados, particularmente áreas que son factores claves como las áreas comerciales, las áreas financieras, la gente no tiene la atención necesaria, ¿no? Están desbordados, están en su mente, en su capacidad, nublados, por así decirlo, y entonces empezamos a tener incumplimiento de resultados porque no se están generando los procesos correctos. Ausentismo, ¿no? Aquí empezamos a ver también cuando hay retos en el bienestar, a veces el ausentismo es por un tema de poco compromiso o incluso ya en temas más graves por problemas de salud disparados. ¿Por qué? Por la falta de bienestar. Como ya lo decíamos ahorita, justamente estos problemas de salud muchas veces son probablemente algún dolor de cabeza, alguna situación menor, pero en situaciones ya un poquito más importantes, el famoso burnout, es algo que trabajamos mucho desde esta parte de qué es el bienestar para las empresas y cómo resolverlo, que tendría que ser pues abordado. Y la rotación de personal. También cuando no tenemos las estrategias correctas como empresa, cuando no hay estas estrategias de bienestar bien aterrizadas, de
de manera efectiva abordadas, pues las personas empiezan a sentirse poco comprometidas con las organizaciones y toman, pues lógicamente, estas decisiones de salir de las empresas. Exacto. Y aquí, Lupita, perdón, y Sí, me gustaría comentarlo en esta parte. No sé si estás de acuerdo y como tú dices, lo vamos a abordar pues más adelante. Antes pues nos preocupaba mucho el bienestar desde otro ángulo que también vamos a ver en cuanto que las personas pues tuvieran todo lo necesario para un trabajo. Era diferente un concepto de lo que es el bienestar. Y pasaba esto y no nos dábamos cuenta que era porque la gente justamente pues no tenía esto que tú hablas, estos motivadores necesarios, el sentirse contentos, pero qué importante ver todos estos indicadores tan fuertes, Lupita, que hablan de una persona que no está en su centro, por decirlo de alguna correcto. manera. Tú decías ahorita esto del burnout, que es algo muy fuerte que está pasando y que, bueno, no vamos a tocar, que ya tocamos justamente en otra clase, pero qué importante, amigos, que a veces, pues no sé, relacionamos la falta de productividad, la falta de interés con otras cosas cuando tiene que ver con esto. Cuando la gente se ausenta porque está cansada, porque está desmotivada, porque el clima laboral es horrible. Y todo esto, pues son retos enormes que enfrentan las empresas y a veces no tenemos claridad de qué es lo que está pasando. Exacto, Carla. Y fíjate cómo, como dices tú, desde este punto de vista empezamos a hablar algo que creo que es muy importante cuando hablamos de temas de bienestar, pues hablamos de balance. Y las Exacto. empresas necesitan el balance para ser productivas, para mantener a su gente, para poder dar los resultados que requieren. Entonces, al final del día es un ganar-ganar en este abordaje del bienestar. Exacto. Entonces, bueno, a mí me gustaría aquí nada más hacer un encuadre para poder abordar ya los temas de más profundidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del bienestar y por qué el bienestar como estrategia es algo relevante hoy por hoy en las organizaciones? Entonces, de manera como muy conceptual, cuando hablamos de bienestar, hablamos de condiciones, ¿no? Es decir, cuáles son aquellas características necesarias que las personas deben de tener en sus trabajos, en sus roles, en sus puestos, para cumplir con sus objetivos. Y en este sentido, no nada más hablamos de recursos físicos, ¿no? De tener mi computadora, de tener mi teléfono, de tener, ¿no? O sea, no nada más hablamos de esos recursos, hablamos de todas aquellas situaciones o todos aquellos inputs donde la persona puede tener un equilibrio mental, físico y emocional, ¿no? Entonces aquí hablamos, por supuesto, si tengo la luz correcta, si tengo el espacio para trabajar, por supuesto es importante. ¿Por qué? Porque si no estoy viendo bien, porque si no tengo lugar, empiezo a tener cierta afectación física. Pero el hecho de que yo pueda tener también un equilibrio mental es porque tengo que tener la claridad en mis objetivos, porque tengo que tener comunicación clara. Desde el punto de vista emocional, porque también hay un tema de conexión que se da a la organización, hay un tema de congruencia que tengo que vivir y, pues, por supuesto, ahorita estaremos hablando de otros temas. El tema de liderazgo también se vuelve sumamente importante en todo lo que tiene que ver la parte de bienestar. Entonces, el hecho de que la organización cuente con con estas diferentes condiciones para lograr este equilibrio mental, físico y emocional es sumamente importante para lograr este bienestar que de alguna manera dispara que las personas se sientan comprometidas y este compromiso dispara la productividad. O sea, al final del día vamos encuadrando el fin o el objetivo puntual del bienestar. Es decir, queremos empleados comprometidos, empleados productivos que ayuden a la organización a cumplir sus resultados. Exacto, Lupita. Y bueno, pues volviendo a esto, pues tú aquí decías claramente, pues cuál es la percepción de bienestar y lo pones entre comillas, porque mucho se ha quedado en esto que tú hablabas, ¿no? Esta percepción a veces en las empresas de lo que es el bienestar, es pues dar todas estas herramientas, pues para que la gente pueda trabajar y es cierto, todo lo que tú comentabas. Si nos vamos a la lámina de adelante, pues muchas veces en las empresas somos un poco incongruentes, amigos, y no sé si ustedes piensan esto. Por ejemplo, acá tenemos varias cosas. Lupita, si me ayudas con todas, me gustaría como primero darles como un concepto en general. A mí me toca mucho y seguramente a ti también, Lupita, cuando yo trabajo con los equipos dándoles coaching,
que me dicen, híjole, estamos sobrecargados de trabajo, pero la empresa se preocupa mucho por nosotros, lo que nos dice es que comamos, que tengamos estos tiempos para darnos, pero justo nos ponen las juntas en los horarios de trabajo, donde está ese comedor maravilloso, Lupita, que hicieron con tanto esfuerzo y con tanto entusiasmo en la empresa como una recompensa. ¿Están de acuerdo con este recurso maravilloso para que la gente lo tenga, pero que a veces no lo puede utilizar? Entonces, tenemos que tener esta congruencia. Tenemos a lo mejor un gimnasio, tenemos un equipo para que la gente se distraiga, pero no pueden formar parte de estas actividades. Entonces, tenemos que pensar que tenemos que buscar cosas, como decía Lupita, que tienen que ver más con esta parte que interior de las personas, como esta claridad en donde un líder genere una claridad de objetivos, una claridad de metas, donde la comunicación sea clara, donde el ambiente laboral sea un ambiente que haga que esa persona quiera estar con sus compañeros, que pueda satisfacer ese tipo de necesidades emocionales. Esto no es que no nos Perdón, ayude, sí, perdón, Carla, déjame aquí encuadrarles algo importante, porque es cierto, o sea, al final del día, tú vas hacia donde tendríamos que estar enfocando los programas de bienestar, ¿no? claro, Y yo nada más quiero aquí hacerles énfasis a la audiencia en el sentido de, estamos poniendo bienestar entre comillas, porque estas son algunas opciones que hemos visto que las empresas hacen, pero que son estrategias que no son necesariamente efectivas porque no están conectadas con el problema de fondo. Ajá. exacto, Lupita, Entonces, claro, como dices tú, o sea, te doy el gimnasio, ¿no? Pero no tengo tiempo para el gimnasio. Te doy sí, el comedor, pero estoy lleno de juntas, ¿a qué horas voy? Te doy la capacitación, fíjate, me tocó con un cliente que tenían problemas de bienestar, etcétera, y entonces lo que hizo la organización para promover el bienestar, y vuelvo a hacerle así, es les dieron unos cursos de muchas cosas que no digo que no sean valiosas, ¿no? Pero claro, la gente estaba drenada, ¿no? Drenada, y entonces les dieron un curso de manejo de tiempo, ¿no? Entonces tú dices, claro, a ver, está drenada la gente, lo que necesita es no más carga de trabajo, y tenían una. exacto, Lupita, exacto, pero Entonces, sabes, aquí es sí. como entrecomillado, Carlita. Exacto, pero ¿sabes qué creo, Lupita? Que es un concepto que tenemos de muchos años atrás. Antes se hablaba mucho de la persona y se sigue hablando como un recurso humano, en donde este recurso, igual que otros recursos, se le cuidaba de determinada manera, pero no se le veía tanto como esta persona con estas necesidades afectivas, fisiológicas, otro tipo de necesidades. Entonces, sin querer, seguimos manejándonos con ese tipo de cosas. Claro. Recompensas como, pues, estos bonos, el transporte, que no es que no lo dé, por supuesto que sí, amigos. O sea, la gente se siente contenta si va a pasar un camión por ellos y le facilita el transporte, por supuesto, pero habría que ver qué necesita en verdad esas personas. No, como dice Lupita, capacitación a lo mejor para algunos es maravilloso si tienen ese tiempo, para otros son unas vacaciones. Entonces, aquí justamente ponemos el bienestar entre comillas, porque no para todos el tener un ascenso, que a veces ese ascenso es un ascenso sin un, no, cuando no hay un aumento a veces de salario, pero sí hay un ascenso en cuanto a un rol y a responsabilidades. De eso la gente estarán de acuerdo, se queja mucho. Capacitaciones cuando a veces no hay tiempo o no forma parte de mis motivadores. Nuevos proyectos que me retan, pero que a lo mejor no estoy listo. Muchas veces pensamos que a todo el mundo le gusta el reto y hay personas que les gusta pues estar más en eso que conocen, que les cuesta trabajo estos retos tan ambiciosos. Hay que preguntar un poco más. Estos recursos tan tangibles que no es que sean malos, pero a veces una palmada, el decir vas muy bien, cómo está tu familia, cómo va tu salud, a veces también es importante. Y esto que hablamos, estas áreas de dispersión que ahora hay tantas en las empresas, otra vez no es que sea malo. Qué bonito que en una empresa puede haber yoga, que pueda haber un momento de meditación, etcétera, pero nuevamente veamos qué necesita cada una de las personas que tenemos dentro de la empresa, Y ¿no? sobre todo, sabes que, Carla, haciendo este encuadre al final, no es la fórmula mágica. O sea, Exacto, lo que tendríamos que ver es, como dices tú, no sobra, pero tendríamos que estar identificando realmente qué es lo necesario. Entonces, esto es lo que vemos que algunas empresas lo generan como bienestar,
pero que no resuelven el problema de fondo. Exacto. Y bueno, pues también cómo perciben el concepto de bienestar, pues los trabajadores. Y bueno, y me encantó esta imagen, porque estarán de acuerdo que todos, pues de alguna manera hay una parte que todos quisiéramos tener esto, ¿no? Donde dices, bueno, a ver, ¿qué no podré ganar mucho y trabajar poco? Creo que es el sueño de todos, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando Lupita por ahí mencionó que las personas se pueden comprometer, cuando las personas tienen un propósito mayor a una meta? Me pasa mucho, Lupita, que cuando les pregunto, ¿cuál es la meta de tu equipo? Me hablan de sus objetivos, de sus KPIs. ¿Estás de acuerdo que un KPI no es una meta inspiradora que te mueva, te transforme, cierto? Correcto. Entonces, eso pasa cuando nosotros, cuando hablamos de ponernos la camiseta, eso es cuando estoy yo comprometido, cuando quiero lo que hago, cuando me da satisfacción, me siento así, como vemos a esta persona, aunque no esté ni la piña colada, ni esté ahí la alberca a un lado, yo estoy comprometido. Porque si no, de repente, pues si queremos estas cosas que de repente, como dice aquí, tener vacaciones, pues todo el tiempo, tener recompensas económicas, cuando a lo mejor pues la empresa no es el momento para que nos la dé, subir de puesto porque llevo muchos años, pero sin demostrar que soy una persona comprometida. Ah, pero mi compañero llegó hace un mes. Sí, pero esa persona está súper comprometida, trabaja muchísimo y yo hago todo muy bien. Yo no acepto feedbacks negativos. Y si tú me los das, pues no es una empresa tolerante, no es una empresa que me esté cuidando, ¿no? Y bueno, ahorita Lupita, que es algo muy importante que tú hablabas por ahí en estos cambios con esto de la incorporación de la NOM 35, pues vemos cómo de alguna manera las empresas, pues también aquí es donde nos va enseñando la vida, además de que la experiencia, pero bueno, de alguna manera nos dicen, cuidado, tenemos que cuidar a los trabajadores, no solo en su seguridad personal, ¿verdad? Que no tengan accidentes, sino también que estén sanos mentalmente, etcétera, pero también por ahí, a veces, también como empleados, podemos abusar y tenemos que tener cuidado. Creo que el bienestar, Lupita, viene del interior de uno. Cuando Claro. uno tiene este compromiso, este gusto, como decimos, por hacer las cosas, y que es un círculo virtuoso cuando se logra. Cuando yo tengo un líder que me motiva, que me dice qué voy a hacer, tengo un ambiente bonito de trabajo, estoy motivado, yo voy a dar lo mismo. Si no estás de acuerdo que va todo en deterioro y no va todo en esta rueda positiva. Dime, Claro. Lupita. Y fíjate que es otra vez, o sea, yo lo que les diría aquí a todos, amigos, en esta conversación y en esta masterclass, que tendríamos que ser muy cuidadosos porque lo que queremos es cómo generamos el bienestar como una solución integral de fondo. Ajá. Exacto. Ni podemos irnos a un extremo donde las organizaciones se pongan a dar cosas, ¿no? Cursos, bonos al gimnasio, áreas de dispersión, pero el ping pong, pero lo que tú quieras, o sea, esa no es la forma, ni tampoco como colaboradores podríamos caer en esta idea de bienestar donde, no, bueno, pero es que si me das más vacaciones voy a estar mejor, pero es que si nadie me critica voy a estar muy bien, pero es que si trabajo menos también voy a estar fantástico, o sea, estaríamos realmente cayendo como en espejismos, donde no es lo que Exacto. estamos buscando respecto de las estrategias de bienestar. Tendríamos que buscar cuáles son las efectivas estrategias de bienestar donde promueve efectivamente el bienestar del colaborador y el bienestar de la empresa, que Por es quien supuesto. hace esta sinergia con el colaborador. Entonces, Exacto. ¿dónde está el foco donde tendríamos que estar nosotros enfocándonos? Exactamente, Lupita. Y bueno, pues si quieres, continuamos. Y justamente, pues hablando, yo les decía mucho de cómo ha ido cambiando este concepto, ¿verdad? Y estos programas de bienestar hasta el día de hoy. Y estarás conmigo de acuerdo y estarán conmigo de acuerdo todos, que bueno, que a lo largo de los años, imagínense lo que es el bienestar cuando estamos pasando por una guerra, cuando hablábamos de una guerra o una revolución, no una guerra, una revolución industrial, en donde empezaron a haber máquinas, empezaron a desplazarnos, en donde la gente trabajaba jornadas enormes. Imagínense, todo esto ha ido cambiando a lo largo de los años. ¿Qué pasó, Lupita, con la pandemia y que sigue impactando de manera muy, muy importante?
¿qué pasaba? El bienestar antes justo era, en muchas personas, era mi trabajo, hasta salirme de mi casa, ¿no? Llegar, tomar un cafecito cercano con mis amigos, ir a hacer mi deporte, y ahora resulta que no, Lupita, ahora resulta que para muchos, no para todos, es estar en mi casa, tener a mis hijos cerca, poderlos llevar a la escuela, poderme parar a la cocina cuando quiero, y qué difícil, porque de repente, ¿y ahora cómo le hacemos, no? O sea, las organizaciones pues ya sabemos que está haciendo este trabajo híbrido, etcétera, pero ¿cómo ha ido cambiando? Y esto es tan importante y viene lo que decimos. No hay una fórmula mágica. Creo que la empresa que es inteligente, por ejemplo, la empresa que supo sobreponerse, se volvió, esta parte tomó la digitalización como una herramienta, se volvió más comprensiva con sus trabajadores, permitió otra forma de trabajo, también va sobresaliendo, va saliendo adelante, se volvieron más empáticas. Los Claro. líderes empezaron a darse cuenta de estas necesidades que habían y bueno, pues como dice aquí, pues empezó a generar una serie de programas de apoyo que abarcaban lo que era la mente, la espiritualidad, empezaron a generarse programas de resiliencia, etcétera, para generar este equilibrio. Creo que de ahí también empezó a nacer esta parte. No sé si estés Fíjate de que acuerdo, Lupita. sí, y yo aquí enfatizaría, yo creo que dos puntos bien importantes que me toca ver, que no necesariamente las organizaciones entienden de su gente, Carla. Sí, Y sí, aquí los dos puntos importantes en los motivadores y los valores, exacto, que cambian en exacto, el tiempo, o sea, como bien dices, o sea, exacto, ¿qué valor? Yo te puedo decir que antes de pandemia, más o menos, porque ya y ahorita a lo mejor respecto de las generaciones y de todo lo que se ha venido dando, antes de pandemia yo veía mucho más valor y mucho más motivación del logro, ¿no? Entonces la exacto, gente y se iba y compraba y quería alcanzar esto y esto. Y llega la pandemia y muchos de nuestros valores se vieron sumamente sacudidos, ¿no? exacto, Entonces, donde decían, no, pues prefiero lograr menos, pero estar más en mi casa, o prefiero lograr menos y estar más con mi familia. Es decir, lo que eran mis motivadores antes cambiaron. Y entonces exacto. me toca ver lo que platicábamos hace ratito, de estas programas de bienestar entrecomillados, donde áreas de dispersión, ¿no? Como una estrategia. Pero yo le pregunto a la organización, ¿y qué es lo que más les motiva a tu gente? ¿Les motiva la parte afiliativa, la parte de estar con los otros, la parte de estar? No sé. Entonces, ¿cómo sabes que eso es lo que más bienestar les va a dar? Entonces, Exacto. una de las cosas importantísimas, creo, en estos procesos de poder tener programas de bienestar efectivos y es parte de lo que nos estás platicando, de cómo va evolucionando, porque los programas de bienestar efectivos tendrían que ir evolucionando en función de lo que a las personas les motiva o Exacto, a los valores de las personas. exacto, Lupita. Y justamente hacer un mapeo de esto. ¿Qué necesita mi gente? ¿Cuál es su motivador? Y si está alineado también a mis propios valores. Y aquí justamente, pues aquí viene esto de las generaciones, ¿no? La generación de los baby boomers, que ¿qué buscaban, Lupita? Pues certidumbre, o sea, querían tener su casita y querían tener pues su casa y su trabajo para toda la vida, en donde fueran ascendiendo, ¿no? Esta seguridad. Cuando vemos que viene la generación X, que justamente es lo que tú decías, buscan esta productividad, llegar a resultados, ir creciendo, tener éxito. Y de ahí nos vamos a los millennials y bueno, el cambio es totalmente diferente, buscan cambios, ¿no? El compromiso es diferente. Muchas personas dicen, no se comprometen los millennials, no se comprometen la generación Z, no, es que buscan alternativas, están en la búsqueda permanente, es diferente. Justamente para ellos el bienestar es ir a un gimnasio. Y para la persona que tiene pues 50 años, 50 y tantos años, que está entre los baby boomers y tenemos a la generación X, pues estamos viendo que para ellos es tener esta tranquilidad económica. Entonces, ¿cómo vamos a ajustarnos a estas necesidades? Unos hablan de la digitalización cuando a los otros les cuesta y les parece que es como un rompecocos para algunas generaciones y para otros es lo necesario y lo fundamental, Lupita. Claro. Entonces, otra vez, amigos, creo que pues aquí es donde está nuestra gran estrategia que ya después les contaremos, ya lo vivirán con nosotros, pero justamente es, tenemos que ver las necesidades particulares
¿no? Que es tan importante. Y fíjate que es importante lo que comentas, Carla, porque yo creo que es, hablando justamente de bienestar, ¿no? Hablábamos y Sí, haciendo, déjenme hacer un recap, chicos, es primero cómo vemos que hay retos importantes, vemos qué es el bienestar y cómo los programas de bienestar tienen que evolucionar para ser efectivos. No puede ser nada más un bombardeo de cosas buenas o por el lado de los colaboradores un bombardeo de peticiones intuitivas respecto a lo que me va a dar mayor bienestar. Lo que tendríamos sí o sí, primero es entender que existe unas necesidades o unos motivadores que de entrada no son iguales en todas las personas, no lo que necesita una va a necesitar otra, que estas necesidades y estos motivadores pueden ir evolucionando desde un foco como más generacional, sí, aunque en las mismas generaciones hay diferencias, no a todo exacto, mundo les gusta lo mismo. Y algo que exacto. a mí se me hace muy importante, Carla, que me gustaría aquí sí enfatizar con la audiencia, porque me toca mucho trabajar con los clientes, con las organizaciones, respecto de qué es lo que se debe de hacer, porque me dicen, bueno, y esto está muy padre o esto está muy interesante, pero sí o no, ¿no? Y yo algo que quisiera aquí hacer énfasis es eh, el bienestar habla de balance, ajá, y el balance no nada más en las personas, también el balance en la organización. Y entonces me toca luego ver, ¿no? Algunos clientes con este afán de ayudar o en esta urgencia de generar un plan de bienestar, me traen toda una lista de, ¿cómo te diré? Como de sugerencias como muy paternalistas o demasiado individualistas, ¿no? Pero es que a todos esto hay que hacerle así, pero a todos estos hay que hacerles así, pero es que estos se desmotivan y estos... Y entonces se vuelve algo inmanejable. Ajá. Claro, Entonces, claro, aquí algo que sí me es muy importante compartirles en esta masterclass, chicos, es el poder también entender que hay un fit en las culturas empresariales. O sea, sí tendríamos, hablando de esta necesidad de conocer lo que motiva a la gente, también entender que no todas las organizaciones son para toda la gente, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay exacto. estas diferencias de motivadores. No todo el mundo encaja en ciertas culturas. Imagínate tú, Carla, una cultura que siempre está enfocada al logro, enfocada al high performance, ¿no? Pues lógicamente va a haber personas que no, que están más motivadas por una parte afiliativa, por una parte probablemente de aprender o de investigar, más que de lograr, y hay otras personas que pudieran estar mucho más motivadas por una parte de la parte competitiva o la parte Exacto, enfocada a la congruencia. Es decir, hay muchos motivadores que nos dan ciertos ángulos para fortalecer el bienestar y que antes de salir yo corriendo como organización con el pliego de estrategias de bienestar, tendría exacto, yo primero que entender mi cultura, exacto. ¿no? ¿Cuál es esta cultura que mi empresa tiene? Como organización, si tuviéramos que mapear a la empresa como una persona, ¿cuáles son estos motivadores o cuáles son estas necesidades de la cultura de la organización, donde sí, en esta organización valoramos A, B, C, D, y entonces entender que esto que me hace ser la organización hace fit con lo que a mí como colaborador me Exacto, energiza, me motiva, me genera balance. Entonces, exacto, sí tenemos que trabajar mucho en este match, como lo dice aquí el slide, el match de las personas, de esta parte de motivadores, de ángulos que me empoderan respecto de este fit cultural. Porque entonces sí podemos trabajar en estrategias de bienestar a largo plazo, ¿no? exacto, Entonces Lupita. sí podemos generar consistencia y sí podemos generar programas que realmente sean efectivos para Exacto. poder integrar el bienestar de una manera efectiva. Y vamos un paso adelante, Lupita, porque ¿para qué queremos esperarnos, no? Entonces dices, digo, ya cuando tenemos gente ahorita, adelante, pero las nuevas contrataciones, habría que Correcto. hacer lo que tú dices, hay que ir un paso adelante y justamente escoger o que la gente que entre, pues esté alineada, que haga este match que tú hablas, para que justamente nos sea mucho más fácil, ¿no? Claro. Y fíjate que Maravilloso. lo dijiste algo ahorita, déjame hacer nada más un encuadre importante. Se vuelve en esta parte como un tema de probabilidad, ¿no? Exacto, Cuando nosotros primero sabemos cuál es la cultura de nuestra empresa, podemos empezar a integrar estrategias de bienestar más efectivas. Y adicionalmente, podemos empezar a entender de una manera anticipada quién va a estar feliz en nuestra empresa
y quién no, por un tema de estas necesidades. Y entonces mis programas de bienestar van a ser efectivos, porque la gente que Exacto, realmente está conmigo son las personas que valoran los esfuerzos de la organización. exacto, Lupita. Y bueno, pues hay 5 áreas de que vamos a hablar muy brevemente, que bueno, están implicadas, ¿verdad?, en esta estrategia de bienestar a largo plazo. Y bueno, pues vamos a ir viendo brevemente estas 5 áreas que de alguna manera pues nos garantizan pues esta estrategia a largo plazo. Y la primera de ellas es la motivación, que es lo que nos decía ahorita Lupita, ¿verdad? Que estos motivadores que van de la mano con nuestros valores, porque justamente para mí el valor a lo mejor es más importante el colaborar que el competir, ¿no? O para mí es más importante la familia que otra cosa. Entonces, estos motivadores creo que son un pilar importantísimo que debe de conocer no solamente la empresa, sino también estos líderes. Estos líderes, Lupita, que creo que forman en este círculo que yo hablaba mágico, un lugar preponderante, ¿no? Porque del líder depende mucho de esto, que haya este bienestar, que haya esta parte de motivar a un equipo, porque motivar es por muchas cosas. Además de dar esto que decíamos, bueno, ¿qué necesita esa persona de acuerdo a sus necesidades, a sus valores? Justamente, oye, ¿le gustarán los retos? ¿No le gustarán los retos? También es esta claridad, como dices, de comunicación, o sea, muchas cosas que tenemos que hacer como empresa, como líderes y hasta como compañeros y dentro de uno mismo para motivarnos, Lupita, porque la motivación no solo viene de fuera, Claro. nuevamente viene de dentro, ¿no? Y déjame enfatizar esto que se me hace bien importante, Carla, lo que mencionas, y que al final del día todo es sistémico, ¿no? Estamos hablando Claro, 100% de bienestar, ¿no? Pero pues hay muchos ángulos ahí alrededor. Y creo que el tema que le diste al clavo ahorita y que creo que es importante y me encantará dar una masterclass de esto pronto, tiene que ver con liderazgo, ¿no? sí, Entonces, claro, ¿qué me toca a mí ver o qué nos toca a nosotros ver, Carla, en muchas organizaciones a raíz de motivación? Bueno, pues hacen eventos de integración o hacen cuestiones, ya sabes, de que si van a entregar premios por desempeño. Es decir, hay muchas estrategias que se empiezan a generar tratando de motivar, ¿no? Tratando de mover la empresa y demás. Pero sí, yo sí soy de la idea, como bien lo dice Carla, que uno de los principales motivadores o uno de los principales desmotivadores tiene que ver con el liderazgo, ¿no? exacto, Entonces, yo te diría, digo con temor a equivocarme, no quiero ser, sin sonar poco purista, yo creo que muchas de las estrategias de bienestar tendrían que considerar el impacto de los líderes por dentro de la supuesto, organización Lupita, como principales motivadores de las personas. exacto. Exacto. Y a veces, amigos, pues no sé, por el afán de ir rápido, buscamos cosas para solucionar, pues de manera superficial, por decir. Porque esto que tú dices, Lupita, por eso es que hay programas intensos, programas que justo contemplan todo esto. Y habrá quien diga, pero ¿por qué me vas a dar ahorita liderazgo o que mi líder crezca, ¿no? Si yo quiero hablar de bienestar, porque va de la mano. ¿Y por qué me vas a hablar de cultura organizacional? Porque va de la mano. Entonces, fíjate cuántas cosas van de la mano que desconocemos, ¿no? Y ahorita rápidamente lo quiero poner de ejemplo, esto que decías, ¿no? Hacen su fiesta el fin de semana, pero hay una comunicación pésima, la gente no se lleva nada. Y porque hagamos un día y vayamos a comer pizzas, ¿va a cambiar, amigos? No va a cambiar, ¿no? Son cosas mucho más profundas. Y bueno, si quieres, Lupita, nos vamos uno y uno, ¿te parece que tú toques el de resiliencia? Por supuesto, Carla. No, mira, yo lo que te diría en temas de resiliencia y lo que me toca ver en las organizaciones es, sobre todo ahorita lo veíamos mucho, yo creo que la palabra resiliencia, digo, aunque ya existía y como bien decías, todo el tema de bienestar, surge mucho más fuerte a raíz de la pandemia, ¿no? Esta Exacto, capacidad que tenemos de enfrentar, la capacidad que tenemos de reponernos, el poder manejar nuestra energía de una manera óptima, es lo que nos invita el tema de la resiliencia. Entonces, exacto, yo creo que en este sentido, y nos toca verlo mucho, en temas ya como mucho más aterrizados en las organizaciones para temas de bienestar, sí tendría que ser prácticamente una competencia a desarrollar, ¿no? El cómo las exactamente. personas se reponen de manera correcta, dónde enfocas tu pensamiento para que realmente no te
de alguna manera no te rompas, ¿no? A la primera crítica, al feedback, o sea, hay situaciones que tendríamos que estar preparados para enfrentar de manera efectiva. Y Exactamente. desde ahí se maneja la resiliencia, cómo desde la organización damos recursos, cómo damos inputs, cómo coachamos a nuestros líderes, cómo trabajamos con nuestros equipos para poder habilitarlos en la competencia de la resiliencia, se vuelve algo muy importante desde los programas de bienestar. Exactamente, Lupita. Y bueno, pues esta parte del mindfulness que pues estamos escuchando mucho. Y bueno, tiene que ver como con estar concentrados, estar compenetrados con nosotros mismos. No sé si les pasa, creo que nos pasa a muchos, que estamos aquí, pero no estamos aquí, estamos allá, ¿no? Cuando estamos en la casa, estamos pendientes de que tengo que contestar una llamada, tengo que terminar un trabajo, pero también cuando estoy haciendo un trabajo, tengo muchos pendientes y eso hace que perdamos el foco. Y la mindfulness lo que logra es justamente esta conciencia, esta toma de conciencia de en dónde estoy parado, quién soy, qué está a mi alrededor. Y creo que es sobre todo una estrategia, ¿no? Es como una estrategia que nos permite empezar a tomar mayor conciencia, a escuchar más nuestro interior. ¿Qué nos dicen esas emociones? Pues a veces agradables, pero a veces también desagradables, que evitamos, pero que nos están gritando, haz algo, ¿no? Ese dolor que podemos tener, que nos está gritando, cuidado. Entonces, pues es esta conciencia, nuevamente, tan importante que nos permite este bienestar. Si no hay conciencia de dónde estoy, de cómo me siento, de qué quiero, difícilmente habrá bienestar. Claro. Y comentarlo desde un punto de vista como más pragmático, Carla, lo que a mí me toca ver dentro de las organizaciones y que lo sugerimos incluso nosotros como recurso es fomentar las prácticas de mindfulness, ¿no? A veces como Exacto. las personas tienen que hacerse ese espacio, ¿no? Generar como estos, nosotros le llamamos estados mentales, ¿no? Donde las personas se recargan, se energizan, se desconectan incluso cuando tienen que hacerlo por periodos chiquitos de tiempo, pero donde empiezan a tener su propio control, ¿no? Entonces, como bien lo Exacto. decías, el poderse dar esos stops o esos saltos en el camino para poder generar bienestar. Si no andamos cargando, y me toca mucho platicarlo con clientes, estamos rumeando, ¿no? Entonces no estamos, ¿no? Y estamos enojados, estamos frustrados, pero estamos, ¿no? Entonces estamos cargando todo eso, pues por eso luego tenemos gastritis, colitis y todas las citis que te puedas imaginar, porque no Exacto. tienes esos espacios de reacomodo mental que se trabaja mucho desde las prácticas de mindfulness. Exacto, Lupita. Y pues déjame, me voy ahora a la de propósito y trascendencia. Creo que es algo que se vuelve muy importante. A veces creo que me toca ver con clientes, Carla, no sé si te ha pasado, cuando trabajamos sobre todo con algunos conceptos como el mindfulness o el de propósito y trascendencia, luego algunos clientes se me quedan viendo así como si pareciera como Es ciertos temas eso. medio románticos, Sí, claro. ¿no? O medio zen, ¿no? O sea, y digo, no estoy criticando absolutamente ningún abordaje hasta este punto, pero yo más bien lo que a mí me gustaría hacer el énfasis en estos conceptos es lo poco maduros que están estos conceptos a veces en las empresas y lo relevante que es poder entenderlo dentro de las Por organizaciones, supuesto, por ¿no? supuesto. La misión de vida de la organización Exacto, tiene un foco principal donde yo formo parte de ese sueño. exacto. Y a veces no, a veces me toca ver, o seguramente te ha tocado, nos toca coachar líderes, nos toca coachar personas donde no se sienten parte de la empresa. Entonces, a mí se me hace súper fuerte, déjame poner ese adjetivo, en el significado que eso le da a la gente. Es decir, el hecho de trabajar para alguien más y que para ti no represente un valor, ¿qué significa? Pues significa que estoy desperdiciando mi vida. Entonces, se vuelven conceptos bien fuertes donde no tenemos estos encuadres correctos, cómo la gente va a estar comprometida, cómo la gente va a estar motivada cuando su propósito y su sentido de trascendencia no está conectado al propósito de la empresa, al propósito Exacto. de su rol, al propósito de lo que genera. Entonces, creo que en este sentido, el tener estas prácticas, el poder tener estos abordajes,
de una manera individual en un proceso de coaching o de una manera grupal con sensibilización de equipos, es lo que ayuda a que la gente se conecte. Exacto, Lupita. Es lo que marca la diferencia, Lupita, porque habla de la pasión. ¿Qué es lo que te apasiona y qué es lo que te hace trascender tu legado? ¿No? Entonces, ¿qué tan importante? Y bueno, pues me voy rápido a salud física y mental. Creo que ya se nos está acercando el tiempo para terminar nuestra clase, amigos. Pero bueno, esta parte de salud física y mental también pilar importantísimo. ¿Están de acuerdo? Cuando yo no estoy tranquila, cuando estoy así con esta emoción de que no sé si me voy a quedar en un trabajo o mi líder no me motiva y todo el tiempo me está diciendo que hago malas cosas, o cuando yo no estoy preparado lo suficiente, etcétera. ¿Qué empieza a pasar? Empiezo a no dormir correctamente, me empieza a generar ese insomnio terrible, empiezo a tener problemas de salud, gastritis, colitis, etcétera, depresión, burnout, todo esto que tiene que ver otra vez, hablamos de este círculo virtuoso del que vuelvo a hablar. Si yo no estoy bien en estas emociones, si no estoy bien dentro de este clima laboral, si no estoy en el lugar correcto, con el rol correcto, todo esto va a impactar. Y no es que ustedes se pongan a darles yoga y ejercicios, pero es que tomemos conciencia de lo que sí podemos controlar, que impacta en la parte física y en la parte mental de las personas. Sobre todo en lo mental sí tenemos mucha injerencia. Muchísimo, tiene que ver desde cómo hablamos, qué decimos, cómo tratamos a la gente en general, pero todo va repercutiendo en una parte física que es básica, ¿verdad? Para que la gente nos ve, ¿no? Muchas veces, otra vez, volviendo a este recurso, amigos, recuerden que no somos plumas, que yo siempre lo digo, ni computadoras. Somos personas y a las personas se les debe de tratar con ese cuidado. Y no hay, Lupita, estarás de acuerdo, por ahí, ¿cómo se llama? Que nos vayan diciendo como cuando abrimos la computadora instructivos. Aquí no. Entonces, pues justamente hay que conocer a cada una de estas personas y ayudar a que haya un equilibrio en todos los aspectos. Pues bueno, Carla, yo lo que quisiera ahora es, pues ya hemos trabajado, déjame hacer aquí otra vez un wrap-up, un resumen. Lo que nosotros trabajamos o lo que nosotros vemos respecto al bienestar es la necesidad efectiva de las organizaciones, primero, para entender su cultura, para entender los motivadores y las necesidades de su gente, para poder generar estrategias efectivas de bienestar donde se aborden justamente estos 5 temas que ya trabajamos, ¿no? El tema del Exacto. mindfulness, la salud física y mental, todo lo que tiene que ver con la motivación. Es decir, ahorita parte de las estrategias efectivas es cómo vemos el problema o cómo resolvemos el tema de fondo, ¿no? Entonces, cómo Exacto. podemos hacer estos abordajes. Y algo que yo quisiera aquí compartirles es cuál es la fórmula que tenemos en HDS para poder trabajar en estrategias de bienestar pues como mucho más exitosas. Por supuesto, cualquier empresa, pues podemos tener esta lista, ¿no? De situaciones un poquito que yo les diría, no las dejen de hacer, como bien decías, Carla, pero no es la fórmula secreta. Tendrían que saber que eso es bueno siempre y cuando esté acompañado de lo central. Exacto. Y por otro lado, el cómo entendiendo los motivadores, pues podemos generar algunas estrategias o acompañamientos individuales o grupales para poder abordar la estrategia de bienestar de una manera mucho más efectiva. Pero fíjate que nosotros como lo manejamos y algo que quisiera yo explicarles aquí a nuestra audiencia, es nosotros en nuestra experiencia en el proceso de generar un bienestar de largo plazo, no cortoplacista o no externo, nos vamos a una estrategia que va primero en 4 dimensiones particulares y en segunda, donde yo haría el énfasis particular, tiene que ver en el bienestar que parte del interior. Nosotros hablamos de un programa de bienestar integral que parte de la mente, de las emociones, del cuerpo y del espíritu, donde entendemos desde la mente aquellas cosas que trabajamos en un abordaje mucho más, vaya de alguna manera como mucho más profundo, entendiendo y pudiendo manejar nuestros estados mentales, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos decimos? ¿Cuáles son los pensamientos que trabajamos para poder generar recursos que trabajen nuestra mente? Cómo trabajamos con nuestras emociones, cómo podemos generar recursos
donde nuestras emociones nos empoderen, no nos drenen, no sea algo que nos obstaculice. Tanto la mente como las emociones de alguna manera conecta con nuestro cuerpo. Por eso nos enfermamos, porque somatizamos muchos de nuestros miedos que la mente nos dice, muchas de las preocupaciones que las emociones nos disparan. Y desde el punto de vista del espíritu, trabajamos mucho más justamente con lo que ya platicábamos del propósito y de la trascendencia. Cómo en este sentido nuestra capacidad de generar valor, esta, de alguna manera, propósito de vida, me conecta en un todo y puedo, desde lo que yo me digo, desde lo que yo trabajo en mi interior, poder estar balanceado sin que necesidad que lo de afuera esté bien. Yo puedo estar bien. Y eso es lo que tendríamos que estar marcando como énfasis, y eso es lo que trabajamos en el modelo de HDC para poder fomentar el bienestar en las organizaciones, Carla. No sé Exacto, si Lupita, quieras y agregar hablaste, algo. exacto, otra vez, balance, y es el balance entre estos componentes, que amigos, yo les diría que es como una gran orquesta. Y bueno, pues cada uno tiene una función diferente, lo que son los alientos, lo que son, ¿verdad? Las percusiones, todos son diferentes, pero todos van en sincronía. Y nadie se puede salir de ese ritmo, de esa cadencia. Lo mismo es lo que nosotros buscamos, porque todos van de la mano y todos se entrelazan. No, y fíjate cómo en este sentido es cierto, Carla. Creo que algo que me gustaría aquí compartir a la audiencia, el tema justamente de poder encontrar esa fórmula, no Exacto. es una fórmula replicable. Al final del día, en cada organización se vive de forma diferente, cada organización con su modelo, con su visión, con sus valores, cada equipo con sus motivadores, pero entendiendo que cada individuo, cada equipo, cada líder va teniendo una capacidad de empoderamiento cuando trabaja de una forma balanceada en este modelo que nosotros proponemos. Y Exacto. algo Y que que uno quisiera, quisiera, Lupita, perdón, que quede, como tú dices, en esta parte como romántica, porque puede sonar, ¿qué van a hablar, no? Las emociones, la mente, que un poco ya lo describiste. Pero nuevamente, amigos, si nosotros, ¿cómo vamos a tener una capacidad para tomar decisiones, para solucionar problemas, si yo estoy con una angustia terrible? Créanme que no se va a dar. Y nosotros generamos esto. Cuando nosotros hablamos de una resiliencia, hablamos de ser personas determinadas, hablamos de tener objetivos claros, no nos quedamos solo en una parte que puede quedar como un poquito, ay, no sé si decirle efímera, Lupita, romántica, como tú le dices, pero que tiene que ver, tiene una parte muy relacionada con todo lo que es las capacidades ejecutivas. No es que esto esté aislado, esto tiene que ver, y finalmente su desenlace es que las personas trabajen mejor, que las personas crezcan más, pero con salud, que esa es la diferencia. Con no, y, salud, con amor a la empresa y a lo que hace. no, y como bien lo dices, Carla, yo creo, y aquí, bueno, ya en cosas como lo trabajamos desde la parte ya como más pragmática, pues nosotros estamos basados en diferentes modelos, es decir, todos los Exacto. modelos de cómo trabajamos la parte de los pensamientos, la parte del empoderamiento, la parte emocional, cómo podemos de alguna manera con ciertas técnicas, con ciertos recursos, poder generar un balance emocional, como desde esta parte, trabajando con diferentes prácticas, hacemos ahí algunos ejercicios también desde el punto de vista físico, para que nuestro cuerpo esté balanceado, nuestra mente esté más clara, y como bien dices, tomemos mejores decisiones, y si yo estoy empoderado, también voy a tener una energía que contagie a mi equipo. Es decir, al final del día sí tenemos que entender que el sistema organizacional es un sistema humano, Exacto. todavía, pero seguimos siendo, y aunque haya sistemas tecnológicos, quien crea estos sistemas tecnológicos, quien los usa, sigue siendo humano. Entonces, en la Exacto. medida como nosotros podamos, independientemente de cualquier estrategia externa, ¿no? Lo que ya veníamos, que si el bono, que si la fiesta, que si el gimnasio, o sea, eso no sobra, pero si yo no veo cómo está mi gente en su balance interno, todo esto es un tiempo de dinero, una pérdida de tiempo, dinero y Exacto. esfuerzo, ¿no? Entonces, Enorme. esta inversión no tiene el valor que requiere si yo no trabajo con mi gente desde el fondo. Exacto. Entonces, el que nosotros trabajemos con este modelo nos ayuda a poder encuadrar de una manera mucho más efectiva y de largo plazo el balance.
¿Cómo Exacto. podemos? Entonces ya, Carlita, de aquí tú no me dejarás mentir, nos toca mucho y agradecemos a todos nuestros clientes y a todos nuestros amigos allá afuera que han podido ser testigos ya de este tipo de procesos a través como de este empoderamiento usando ciertos recursos, ¿no? Entonces nosotros empezamos identificando de una manera inicial los motivadores. Si no sabes qué te Exacto. motiva, si no sabes cómo está tu gente, si no sabes qué necesita tu gente, cualquier cosa que hagas es un ejercicio de un volado, a ver si le Exacto. atinamos, ¿no? Entonces Exacto. trabajamos desde ahí, identificando esa parte y después entendiendo un poco más la cultura y entonces pudiendo ya integrar programas de bienestar de una manera mucho más particular. Y aquí Exacto. en nuestra página de internet, amigos, van a poder ver qué es lo que hacemos desde la parte de bienestar. Tenemos un programa de bienestar integral que, como ya platicábamos, vamos abordando esas 4 fases, pero también tenemos encuadres de bienestar mucho más específicos, pudiendo trabajar desde una manera individual o desde una manera grupal. Y no sé tú ahí, Carlita, si quisieras explicar estos abordajes que te toca a ti Pues sí, mire, trabajar. lo voy a hacer de una manera muy general. Tenemos herramientas, en verdad, muy interesantes para poder conocer sus motivadores, para conocer cómo están en este punto de la resiliencia, en estos diferentes pilares, cómo trabajan también desde casa, etcétera. O sea, hay muchas cosas que podemos abordar de manera individual, pero también con todos los equipos. Pues todo lo que es el manejo del estrés, el manejo del cambio, la resiliencia, todo esto que forma parte, ¿verdad? De poder tener un bienestar, de poder tener un equilibrio. Pero viene nuestro gran lanzamiento justamente, Lupita, y por eso es que lo enfocamos en este masterclass, que va a ser nuestro programa integral de bienestar, en donde pues vamos a manejar estas 4 dimensiones, amigos, y bueno, no está en la página, no es que el programa está, entonces, para que puedan vivirlo con nosotros, es un programa maravilloso, sin que todo esto que está aquí, nosotros siempre, algo que nos hace una diferencia con nosotros, es que siempre trabajamos de acuerdo a sus necesidades. Y nosotros podemos tener un programa, pero siempre lo vamos adaptando de acuerdo a lo que ustedes requieren, de acuerdo justamente qué es. No damos una cosa que porque ya la tenemos puesta, sino es qué Genérica. necesitan, exacto. Entonces, pues sí, podemos manejar el estrés, pero a lo mejor para ustedes es mejor que trabajemos la resiliencia o es mejor que entren directamente al programa o que a lo mejor trabajemos primero con sus líderes. Todo Correcto. dependerá y por supuesto pues vamos a esperar, todos los que están aquí ya saben que tienen pues su lugar inmediatamente ya para que puedan tener con nosotros esta llamada de consultoría, pero pues los que no hayan entrado a nuestra masterclass y lo tomen después, también van a poder tener con nosotros pues esta plática para que podamos orientarnos. Muchísimas gracias, Carla. Y aquí sí nada más hacer el énfasis, amigos, que y que creo que es también un tip que yo pudiera darles. Eh, los programas de bienestar o las estrategias de bienestar, aunque sí hablamos de estrategias generales, ¿no? Como más institucionales, lo que llegamos a ver en las organizaciones, a veces tenemos que aprender a identificar cuándo vale la pena hacer abordajes individuales, como bien decías, trabajar con varios líderes, ¿no? O con X líderes específicos que son los que necesitan permear cierto bienestar en la organización. Cuando tenemos que trabajar en estos abordajes grupales, no con equipos, ¿no? Este equipo que está teniendo mucho estrés porque hay una fusión, este equipo que tiene que trabajar la resiliencia porque tuvieron ciertas situaciones que vivir, esta organización o este equipo que está viviendo algo del cambio. Es decir, podemos trabajar individual, grupal y como bien decías, Carla, el poder trabajar ya de manera más general los programas de bienestar integral con estas 4 dimensiones que trabajábamos. Exacto. Entonces, pues amigos, creo y espero que haya sido información valiosísima, ¿no? El poder identificar, diagnosticar lo que tiene que ver con la cultura, cuáles son aquellas cosas para hacer sobre todo una estrategia de bienestar efectiva, ¿no? Cómo podemos generar realmente recursos y soluciones de largo plazo. Creo que sería lo más importante desde mi punto de vista a enfatizar y, por supuesto, encantada, como bien decías ya, Carla, de poder ayudarles en cualquier abordaje que nos ayude a poder generar bienestar para toda su organización y para ustedes como líderes también.
Exacto, Lupita. Pues muchísimas gracias a todos y bueno, justamente logremos el bienestar todos, que creo que es parte fundamental de nuestras vidas. Muchas gracias, Lupita, y bueno, pues Gracias, los Carla. dejamos. Muchísimas gracias a todos y estamos a sus órdenes. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.